Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Nosotras, el nuevo programa de mujeres de Córdoba Internacional Televisión. Durante nuestro programa, nosotras, iguales y diversas, hablaremos de todo lo que nos interesa como mujeres, como musulmanas y como ciudadanas. Habrá espacio para hablar de Islam, para hablar de actualidad, de entrevistas y también para daros los últimos consejos para poder educar a las futuras generaciones. Pero además, en Nosotras también hay espacio para vosotras, para vuestras ideas, vuestras sugerencias. Queremos escucharos y queremos que estéis ahí presentes. Así que en Nosotras también hay espacio para vuestras ideas. Vamos a empezar hablando de un tema que nos interesa mucho como mujeres, que nos afecta en primer lugar, de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres, ese peso que muchas veces nos causa dificultades en nuestra vida, ese peso cultural que muchas veces, y sobre todo en el caso de las mujeres, tiene muchas dificultades a nivel negativo para nuestras vidas. Siempre se esperan que las mujeres, más que los hombres, en la mayoría de las ocasiones, respeten las tradiciones, respeten las culturas, dejen bien a la familia, a la sociedad, y no se piensa que esas mismas condiciones, esas mismas tradiciones están dificultando nuestro progreso y nuestra manera de querer vivir nuestra vida. Pero el mayor problema surge cuando esas tradiciones culturales se relacionan con la religión, o peor aún, cuando se achacan a la religión, cuando se confunden meras prescripciones que nos hemos querido imponer a nosotros mismos como comunidades, como sociedad, a prescripciones que vinieron de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el problema en la lucha contra estas costumbres, contra estas tradiciones, es muy grande porque son cosas que están arraigadas en nosotros. El primero que luchó contra estas tradiciones fue nuestro amado profeta, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nos lo dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán cuando nos dice: وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Cuando se les dice seguir la guía, lo que ha sido revelado por Allah subhanahu wa ta'ala, dicen no, vamos a seguir aquello que hacían o aquello sobre lo que hemos encontrado a nuestros padres. Vemos como ante el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, ante lo que dice nuestra religión, la gente se enfrentaba a esas tradiciones, a eso, a lo que estaban acostumbrados. Y en otra ley del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Nahl, la sura de las abejas, nos dice: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. No proferéis mentiras diciendo con vuestras lenguas aquello que es lícito y aquello que es ilícito, intentando mentir acerca de Dios. Quien inventa mentiras acerca de Dios no prosperará jamás. Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerda y nos advierte de esas tradiciones, de esas culturas, de esos dichos que se achacan a la religión, cuando la religión y el Islam es el más libre o el más alejado que puede ser de estas tradiciones. Y lamentablemente afectan más a las mujeres. La mujer debe hacer o no debe hacer, y muchas veces recibimos porque el Islam lo manda, cuando en el Islam la máxima igualdad que se puede ofrecer y la máxima justicia la encontramos en nuestra religión. El segundo califa de los musulmanes tras la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, decía: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكر الله فيهن ما ذكر رأينا لهن بذلك حقا. Decía Omar, el segundo califa, decía que considerábamos que las mujeres no tenían ningún valor. En la época preislámica las mujeres se heredaban, se vendían, no tenían ningún valor. Dice, cuando Allah prescribió y mandó en ellas lo que nos ha dicho, nos hemos dado cuenta de su valor. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Islam prescribió el valor de la mujer. Al-nisa'u shaqa'iqu rijal. Las mujeres son hermanas de los hombres. Tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos. Ese es el Islam. En la tradición, en la cultura islámica, en la historia del Islam, hemos visto cómo las mujeres han estado en pie de igualdad en todas las facetas de la vida, acompañando a sus hermanos los hombres. Todo lo que suponga perjuicio, todo lo que se ponga discriminación o infravaloración de la mujer, el Islam es lo más alejado de ello. Y son tradiciones culturales con las que hay que luchar y de las que hay que apartarse. Pero también no todo es negativo, también hay cosas, tradiciones que son buenas. El invitar a los vecinos a comer algo que acabas de preparar, o cualquier otro aspecto que forma parte de nuestra cultura y que no va en contradicción con el Islam, sino que es nuestra riqueza, tenemos que valorarlo y aceptarlo. De este tema hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué piensa. ¿Realmente nos perjudica la cultura? ¿Hay confusión o no hay confusión? Vamos a ver el vídeo y luego estaré con mis compañeras para comentar este tema y otros más y seguir sorprendiéndoles con nosotras. Vamos a verlo.
la religión, ¿vale?, es algo como más general, y la cultura es lo que te imparten tus padres, ¿no? La tradición y la cultura van como unidos y es lo que te enseñan en casa. Tu religión es algo que, es que hay muchas religiones, entonces cada religión tiene sus costumbres, se diría. En plan, yo metería las costumbres dentro de la religión. Religión, hay muchos países, por ejemplo, árabes, pero no tienen la misma cultura y son, a ver, no sé si me explico, son musulmanes pero no siguen la misma cultura. No es lo mismo, por ejemplo, Turquía que Marruecos, por ejemplo. Es lo que pienso yo, no lo pienso. La religión es la palabra de Dios, es el decreto de Alá y del profeta, la sunna del profeta. La cultura es algo más. O sea, Arabia, por ejemplo, religión abarca mucho, el Islam abarca mucho, y hay musulmanes en Argentina y musulmanes en Marruecos y no tienen la misma cultura. La cultura yo creo que está un poco más arraigada al país. La cultura varía según el lugar geográfico o donde tú vives. En cambio, la religión es la misma. Puede ser musulmán árabe, musulmán español y no tiene nada que influir. Entonces, yo lo veo como dos términos independientes. Las costumbres son algo que te dice, en plan, son costumbres de un país. O sea, cada país tiene una costumbre, pero una religión es como el Islam es una religión, el cristianismo es una religión y cada religión tiene unos apartados diferentes. Entonces, no puede ser igual. En realidad, al fin y al cabo, un país árabe, no todo el mundo es musulmán. No sé, no todos los países árabes son musulmanes, todos, al 100%. Entonces, cada uno en realidad es libre albedrío. Entonces, no lo veo adaptado todavía y espero que se adapte. Ya digo, la cultura es algo independiente de la religión, va como por separado. Veo otras religiones y veo que no las mezclan. Pero claro, cuando viene el caso del Islam, mezclan la religión con la cultura, pero creo que es más bien para culpar, también, no sé. Es muy raro eso. También, en plan, cuando pasa algún problema siempre son todos los musulmanes, no sé, yo no entiendo eso, es una cosa que no sé responder. A lo mejor yo pienso que la religión tiene las costumbres, pero a lo mejor la gente piensa al revés, que las costumbres siguen a la religión, pero yo creo que depende del punto de vista de cada uno. No diferencian el árabe, que puede ser hasta el idioma árabe, y la religión, que es el musulmán. La religión, ya te digo, hay argentinos, hay españoles musulmanes que no saben árabe. El árabe podría ser un idioma, una geografía, ¿no? Y la religión musulmana es una religión. Salam alaikum, pues ya estoy aquí, ya más acompañada que antes, y tengo, en primer lugar, antes de empezar con nuestra tertulia, antes de seguir con ese tema, esa cultura versus religión, esa confusión y esas dificultades que supone para la mujer muchas veces esa lacra en determinadas ocasiones, esa lacra cultural o esa lacra de las tradiciones que afectan negativamente mucho más a las mujeres que a los hombres. Os voy a presentar a mis compañeras, a las compañeras de esta casa, las que me van a acompañar en todo el programa y las que estamos intentando ahí sacar este programa adelante. Susana Samudi. Salam alaikum, Naima. Muchas gracias. Una vez más iniciamos, tú ya eres veterana, has presentado Palabra de Mujer, has estado ahí desde el principio de estos programas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontas nosotras, Susana? Pues la verdad con muchas ganas, ¿no?, de volver a recuperar ese espacio para las chicas, para nosotras en general, y sobre todo los temas que vamos a abordar muy interesantes y muy necesarios en los tiempos que vivimos ahora. Así que con muchísimas ganas. Inshallah, y con muchas fuerzas de que todas nos unamos a nosotras. Sí. Y Susan, pues nosotras llevamos un tiempo más, pero se nos ha unido hace poco otra compañera de esta casa que también no se va a librar de estar con nosotros. Salam alaikum, Vanessa. Alaikum salam. Bienvenido. ¿Qué tal esta primera aventura, esta primera incursión en este programa femenino de Córdoba Internacional Nosotras? Bueno, nuevo proyecto y con muchas ilusiones. ¿Sí? Sí, muchísimas ilusiones. Muchas ganas, y seguro una de las sorpresas de este programa nos las vas a traer tú, así sí, que con muchas sorpresas. Sorpresa. Pues nada, y estando nosotras, que vamos a estar siempre, nos van a acompañar otras personas, otras que también se unen a nosotras y forman parte de esta gran familia, porque como bien decimos en el programa, es nosotras iguales y diversas, porque no todas somos iguales en todo, pero no tan diferentes. Y tenemos a Sukriya, Saud, salam alaikum, Sukriya. Bienvenida de nuevo. Gracias. Tú has estado con nosotros en algún que otro programa de Palabra de Mujer y también has querido estar para empezar con fuerza nosotras. Bienvenida. Encantada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Y también tengo aquí a Fátima Tahiri, nueva, pero no por ello menos importante porque lo vas a dar todo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Por venir y por acompañarnos, Fátima. Eso, espero que todo salga bien, gracias. Inshallah, seguro que sí. Pues como bien decía y como ya decía al principio de este programa, la cultura, las tradiciones, las costumbres, esas cosas con las que hemos vivido durante toda nuestra vida, pero muchas veces, sobre todo las mujeres, sentimos que son más un peso que un beneficio. Muchas veces se nos exige mucho en nombre de una cultura que a veces puede ser la nuestra y otras puede que no. Y lo más dramático y el mayor problema surge cuando esas costumbres y esa cultura se nos impone como si fueran prescripciones religiosas y como si fueran una obligación. Chicas, quiero saber vuestra opinión al respecto. Fátima, si quieres empezar. Bueno, pues podríamos decir que la imposición a las mujeres de la cultura versus religión surge, por ejemplo, aquí mayoritariamente en España, porque la mayoría de jóvenes chicas musulmanas que hay son hijas de inmigrantes, ¿no? Y vienen de un colectivo que han vivido un islam local en un país donde los musulmanes eran mayoría y por lo tanto los términos islam, o sea, religión, perdón, cultura, tradiciones son muy confusos e incluso a veces los empaquetan en un mismo paquete, valga la redundancia, que es el islam. Entonces no saben diferenciar entre qué es lo que es costumbre y qué es lo que es religión. Sí. ¿Cuándo surgen las diferencias con las nuevas generaciones? Cuando nosotros, los jóvenes, nos hemos criado en un ambiente que no es ese islam local que han vivido ellos, que no son esas tradiciones, que no son esa cultura. Tenemos otro tipo de culturas, otro tipo de humor, otro tipo de expresarnos, que ellos ven a veces que puede ser diferente y que incluso lo clasifican como no religioso, cuando no tiene nada que ver. Claro, es como esa reivindicación de esa identidad religiosa que no tiene nada que ver con determinadas culturas que para bien o para mal sentimos que no son las nuestras. Tenemos aquí a Shukriya Saud, que es esa representante, esa segunda generación de la inmigración pakistaní aquí en España, y también desde Pakistán. Nosotros a lo mejor en España es más conocida la cultura árabe por esa mayoría, inmensa mayoría de inmigrantes marroquíes o del norte de África, pero tú vienes de Pakistán, que también tiene una cultura muy arraigada. ¿Cómo notas en tu caso o en tu familia esa diferenciación, si es que la hay, entre cultura y religión, o se vive todo como una misma cosa, Shukriya? Claro, exactamente. Vivimos, o sea, religión, conceptos de religión a veces se mezclan muchas veces, que es la cultura también, y viceversa también. Hacemos algunas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con religión, pero por costumbre, por ejemplo, llevar un puntito en el medio en algunos casos, piensan que es una cosa de religión, pero que no, es cultura de pueblo de allí, de origen. Entonces, cuando llegamos aquí, la gente que nace aquí, y entonces se confunde que a lo mejor llevar el puntito en el medio es la religión. Claro. Entonces es un confuso que tenemos el concepto de religión y la cultura. Claro, que es necesario hacer esa separación. Y a lo mejor ya me voy con mis compañeras que no se están ahí al fondo calladitas, pero que aquí todas tenemos que hablar, que podéis intervenir, no esperéis hasta que os dé la palabra. Y no sé si Susan quieres hablar antes o yo. La pregunta que iba a plantear, tú eres de madre conversa, Vanessa es conversa, a lo mejor muchas veces en los conversos cuando más se nota esa diferenciación, que dices, yo soy musulmana, soy española, pero aún así se intenta imponer esa cultura árabe, esa cultura marroquí, porque se asocia muy drásticamente religión, cultura. No sé, cualquiera de las dos que quiera hablar. A mí, como experiencia personal, sí que es verdad que hay veces que investigando sobre cosas que ves en la calle, cosas que te han dicho, te das cuenta que no tiene nada que ver con la religión, sino que es simplemente cultura. Y la verdad que el shock que te llevas es porque siempre, o sea, desde que lo has descubierto has pensado que eso es religión. Con lo cual, la religión y la cultura son dos cosas que confluyen fácilmente, por desgracia, que tenemos que ser muy precavidos y muy precavidas para diferenciarlas, porque, bueno, si no el resultado puede llegar a ser un deterioramiento para la propia religión. Claro. Sí que es verdad lo que dice Vanessa, ¿no? Tenemos que ser muy precavidos porque, sobre todo, tendemos a, también hilando lo que ha dicho Fátima, tendemos a mezclar religión y cultura. Los musulmanes que estamos aquí de familia árabe, pues quizás en esos mini guetos que hacemos, quizás, ¿no?, en el que ya mezclas la cultura y la religión, pero mismo también en el mundo árabe se hace, ya no solamente aquí en España. En el mundo árabe tienden a ello, ¿no? Yo conozco gente que me han dicho precisamente, o sea, te hablan de una forma como ya
que está implícita en la cultura. Sí. No saben que quizás eso que hacen es por la religión y no saben por qué lo hacen. Claro. Mismo a lo mejor una chica que lleva hijab lo lleva porque ya en su cultura, su familia, en su país la mayoría de mujeres lo llevan, pero ella no sabe el verdadero significado del hijab, ¿no? Y yo, por ejemplo, particularmente, yo estoy entre dos tierras, porque sí que es verdad que tengo la mezcla tanto oriental como occidental. Mi madre española, con costumbres occidentales, mi padre árabe, ¿no? Con costumbres árabes orientales. Entonces sí que es un privilegio porque tengo la suerte, alhamdulillah, mashallah, de poder distinguir a veces, aunque también caigo en el error, porque por parte de madre sé diferenciar bien lo que es cultura, religión, esto lo tengo que hacer por esta religión porque Allah me lo dice, pero por el otro lado, en el lado de la parte por padre no paternal, es el lío, ¿no? A veces de que dice cosas o hace cosas que realmente dices, vale, pero esto es por la cultura, esto porque en Siria es así, o porque la religión dice que se debe hacer así. Es como, ¿no?, que tenemos que rebelarnos ante esto, porque realmente es algo que nosotros, como segundas generaciones, terceras generaciones ya en España, parece que es una lucha solo nuestra. Pero tal como decía antes, ya en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él precisamente tuvo que luchar contra las tradiciones culturales. Y como esa, Allah subhanahu wa ta'ala cuando nos dice, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالَ بَلْ نَتَّبِعُ آبَاءَنَا. Es decir, cuando se les dice, seguid lo que Allah os ha prescrito, lo que responden ellos es no, vamos a seguir lo que nos han dicho nuestros antepasados. Y eso pasa mucho en nuestras familias, como no, si el Islam dice que el chico y la chica son exactamente iguales y si uno no puede salir y hacer determinadas cosas, la chica tampoco. Pero dicen, no, si nosotros hemos crecido de otra manera, ¿cómo reaccionamos o cómo nos tenemos que enfrentar a nuestros padres, Fátima, cuando te dicen esa explicación? Es como, ¿por qué mi hermano puede llegar a las 2 de la mañana y yo antes del Magreb tengo que estar en casa? Es como, siempre ha sido así, nadie ha dicho nada. Claro, ahí está la dificultad a la que nos enfrentamos, creo que todas las chicas jóvenes que somos de segunda generación o tercera. Desgraciadamente, decir que esto puede eliminarse de la noche a la mañana, imposible. O sea, es un proceso que tiene que ser largo, tiene que haber un diálogo con los padres, un diálogo incluso yo lo abriría más de las jóvenes y los jóvenes con las autoridades religiosas pertinentes, un debate abierto para hablar entre todos de qué es religión, qué es cultura, cómo tenemos que adaptar, cómo se puede y es posible adaptar nuestra religión a nuestra cultura ya europea, porque nosotros hemos nacido y nos hemos criado aquí, entonces claro, y transmitir esa diferencia. Es un papel fundamental, sí, de autoridades religiosas y mismo los padres, ¿no? Es un deber muy importante, la educación de los niños, claro, la educación sobre todo, y tener en cuenta la moderación sobre todo, ante todo, porque irse a los dos extremos... Claro, ni una cosa ni otra, es lo que os iba a decir, que muchas veces sí que... A ver, nosotras como mujeres, lo que decía yo antes, a lo mejor nos hemos visto como más atacadas por esas tradiciones culturales y muchas veces se tiene esa imagen de la mujer musulmana, que es sumisa, que si no sale, que si no trabaja, y muchas veces nosotras como musulmanas gritamos, vale, eso sí que está en las culturas, sí que forma parte de las culturas árabes, de las culturas, pero no forma parte del Islam. Es como nos sentimos obligadas muchas veces, no sé si os pasa, a defender el Islam de lo que es la cultura, ¿vale? La cultura de nuestros padres o incluso la cultura propia nuestra, y tenemos que hacer esa lucha de, mira, esto no es Islam. Entonces, ¿vosotras consideráis que los perjuicios a los que tenemos que hacer frente, los estereotipos, surgen de esa cultura realmente o creéis que la religión también tiene algo que ver? Por supuesto que en mi opinión es la cultura la que invade con esos prejuicios. El Islam es una religión y como tal no nos va a ordenar nada malo, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que muchas veces la gente que no es musulmana ve ciertas cosas de los musulmanes que ellos hacen por cultura, la gente lo toma como religión y ahí viene el conflicto, ¿no? Decir, no, es que los musulmanes hacéis tal, hacéis cual, ¿no? Entonces, es tan importante lo que se hablaba antes, la educación. El educarnos a nosotros mismos y también a nuestros hijos, pero a nosotros mismos, buscar información y saber por qué hacemos esto en la religión. Claro. Para saber diferenciar lo que es cultura y lo que son costumbres y lo que es religión. Claro. Pero también es que somos, a lo mejor, su cría muy negativos. En la cultura también hay cosas que hay que preservar, ¿no? Porque yo me acuerdo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de ese Hilf el-Fudul, el acuerdo de los virtuosos, de cosas que todos los de la Meca de aquel entonces pues se reunieron y se comprometieron a proteger a los inocentes, a los indefensos, y se hizo antes del Islam, y él dijo después del Islam, si me llamaran a esto también participaría, era una costumbre buena. Es decir, muchas veces también nosotros
nosotros como nos equivocamos de ese, lo sabemos todo y es como no me digas esto cuando hay cosas culturales que también debemos mantener y aprovechar. Claro, claro, es que tenemos que seguir algunas cosas, conservar algunas cosas de la cultura, pero hay cultura, en algunas culturas es que costumbres son así que el chico tiene más preferencia que una chica, entonces es la forma rechazable. Es la forma de entrenar, que el chico puede salir más veces y la chica menos. Pues allí a lo mejor es complicadísimo educar a los padres primeros porque no quieren cambiar. Las chicas donde pueden, donde no, no. Entonces, como estamos aquí en Europa, a lo mejor poco a poco se va variando, pero todo es educando, no de repente que va a haber un cambio, que las chicas también van a tener el mismo derecho en este sentido. Claro, sí que es importante también porque, por supuesto, si dicen que las chicas perdemos derechos es cultural, para nada religioso, porque al revés, ¿no? Quien abra el Corán y quien lo lea va a ver claramente los privilegios de los que gozamos las mujeres. Pero sí que es verdad que en esa cultura, pero depende en qué cultura, en la occidental también hay ciertas, claro, no solamente en la cultura árabe o en la cultura del país del que vengamos, en general de todas, y por supuesto que casan bien cultura y religión. Hay que tener esa visión crítica también, tanto en una cosa como en otra, y saber extraer lo que es positivo, porque muchas veces como seguir ese rebaño que siga a ciegas las cosas, sino que hay que saber extraer y tener sobre todo lo que decía alguna de vosotras, tener muy claro dónde acaba la religión, dónde empieza la cultura y tener claro que mientras, porque a nivel islámico, mientras la cultura no entre en contradicción con la religión y mientras siga algo deseable, hay que seguirlo, incluso es recomendable directamente. Entonces, yo creo, me he quedado con muchas ganas de seguir hablando de cultura y religión, se nos ha hecho corto. No sé, antes de pasar al siguiente tema, que también es importante, no sé, ¿alguna se ha quedado con ganas de decir un consejo en plan a las jóvenes, a las chicas, a los padres, a los chicos, también a los hombres, que es nosotras, pero también nos pueden ver ellos, si quieren, por supuesto? Algo para que realmente acabar con ese problema y decir, basta ya, nos tenemos que enfrentar a este problema y tenemos que hacerlo con dignidad y estando orgullosos de nuestra religión, lo primero, pero también de nuestra cultura. Pues sí, por ejemplo, la educación, lo que hemos dicho. En resumen, sería la educación de todos. Y el buscar y el no tergiversar ante todo, pero buscar entre todos la información, ¿no? Lo que dice realmente la religión, seamos hombres o mujeres, y entre todos. La solución está en el conocimiento. Claro, en el conocimiento y en la educación. Sí, Fátima. No, yo iba a decir nada más, hilando con lo que ha dicho Susan, que estoy totalmente de acuerdo, también una relectura y una reconfiguración, mejor dicho, crítica de todo lo que puede ser cultura y que no tenga nada que ver con la religión, que pueda impedirnos tener una vida con la sociedad más fácil, y un debate abierto y constante entre jóvenes, padres y autoridades religiosas. Claro, que todos concluyan. Vanessa. Para mí, remarcar la importancia de la identidad, ¿no? El ser fuertes en nuestra identidad. La religión, el Islam, es una religión universal y lo bonito es esa diversidad. Una persona española no es igual que una persona de Qatar, como no es igual que una persona musulmana de Indonesia, ¿no? Entonces, como el Islam es diverso y así Allah subhanahu wa ta'ala lo ha dicho, con lo cual reforzarnos en esa identidad que tenemos nosotros de nuestro propio país. Bueno, el consejo para los padres, los jóvenes y en general para todo es, está muy bien mantener las costumbres que tenemos, pero en algunas partes de vida tiene que tener cierto nivel de cambiar tu comportamiento y tener mucha paciencia, y con eso seguir adelante. Pues seguimos adelante, y además con la cultura y con todo lo que nos acarrea, también tenemos que enfrentarnos cada vez más pues, a ese odio, a ese aumento de la islamofobia, del odio, del rechazo al Islam en general, pero lamentablemente otra vez volvemos a ser las mujeres las principales víctimas de ese odio. Puede ser por todas las que llevamos hijab y las que no, aunque se les note que son musulmanas porque es más visible o porque lo que se ha solido decir siempre son las más vulnerables y las primeras en ser atacadas. Ese fenómeno de la islamofobia en los últimos años en España ha crecido exponencialmente, la islamofobia en los ataques hacia mujeres, hacia mezquitas, hacia los distintos lugares de culto. Chicas, vosotras que estáis viviendo, pues acabamos el año pasado, en 2015, se ha notado mucho ese aumento por esos ataques terroristas que ha habido. Este año pues la dinámica no parece que vaya a bajar. ¿Cómo vivís ese aumento de la islamofobia? O también, a lo mejor la pregunta anterior, ¿realmente hay ese aumento de la islamofobia o los medios o las instituciones o las autoridades están exagerando en ello?
podríamos decir que ciertamente cuando hay algunos acontecimientos políticos que son violentos, como en este caso fueron los atentados del 13 de noviembre en París, sí que hay una acentuación del miedo que puede tener la sociedad no musulmana hacia esa comunidad musulmana que vive entre nosotros, que no sabemos mucho de ellos, que son el otro, ¿no? Y ese miedo, desgraciadamente, en los últimos años se está transformando en odio, que es la islamofobia, y aparte ese odio, desgraciadamente, se está cebando doblemente con las mujeres, que es lo que llamamos islamofobia de género, que son los discursos de odio hacia el Islam mezclados con discursos sexistas y a veces incluso machistas. Claro. Entonces, desgraciadamente, sí que oímos algunas noticias de agresiones, incluso, que es lo más grave que puede llevar, y como los medios de comunicación, yo creo que todas hemos visto que cuando pasan estos acontecimientos, como las mujeres nos convertimos en noticias, incluso en portadas de periódico, o el cuerpo de las mujeres musulmanas se convierte en una noticia o en un reportaje. Claro, en lo que deben ponerse o no deben ponerse, en lo que deben hacer o no hacer. Tenemos preparados unos cartones con las cifras, sobre todo pues las que tenemos hasta el año pasado, sí, lo estamos viendo, ese aumento exponencial de los casos de violencia de género que ha subido desde los 29 en 2009, 29 casos registrados, denunciados, que hay otros muchos que no han llegado a las denuncias, hasta esos 49 casos registrados en 2014, porque las cifras 2015 todavía no se tienen, pero también vamos a ver qué tipo de ataques son los que se producen en esos ataques islamófobos. Tenemos ataques contra mezquitas, contra manifestaciones islamófobas o ataques físicos, incluso porque realmente se está notando en todos los ámbitos. Y Susan, me comentabas el otro día esas noticias que han ido saliendo a lo largo del año pasado de mujeres empujadas a las vías del tren. Cuéntanos. Sí, sí que es verdad que han aumentado pues eso, los actos islamófobos, sobre todo ya desde hace años, ya no es reciente este último año, últimos años. Bien recordamos en el 11S los atentados de Estados Unidos, luego el 11M en Madrid, Londres, ahora París. Entonces sí que ha aumentado y ahí juega un papel fundamental los medios de comunicación, también las instituciones y los gobiernos. Y ahí vuelvo a decir y a recalcar la palabra educación, ¿no? Porque es un deber de todos el educar. Y sobre todo tiene mucha responsabilidad también los gobiernos y los medios de comunicación, ya que son los que adjetivan estas noticias a su antojo, tergiversan ciertas palabras y usan, ¿no?, los apellidos que ponen a los actos terroristas y esa tergiversación de pues, yihadismo islamista, que juega un papel muy importante en contra de los musulmanes. Y es lo que decimos siempre, que es como parece que son dos monstruos que se retroalimentan, el terrorismo y la islamofobia. Islamofobia y terrorismo, radicalismo, es como un pez que se muerde la cola. Es eso, van de la mano, se hacen un favor la islamofobia, unos a otros. Aumenta el radicalismo, según aumenta el radicalismo, la islamofobia. Entonces hay que parar esto. Y sí que es verdad que ha habido muchas noticias, ¿no? Como una mujer que fue, un hombre mayor lanzó a una mujer a las vías del metro en Londres. Gracias a Dios sufrió heridas leves, no fue grave, pero hay muchos actos así también. Luego también me llamó mucho la atención una noticia que he leído que ha ocurrido hace unos días en Estados Unidos, en el que una mujer, la casera, ¿no?, pues era islamófoba, entonces empezó a criticar a sus inquilinos que eran musulmanes e incluso llegando a las agresiones, por lo que un juez estadounidense la ha condenado a un curso intensivo de Islam, a iniciación del Islam. Pues es muy interesante, muy importante, ¿no?, que lo llevásemos a cabo en España, por ejemplo, para que conozca el Islam de verdad. Sí, pero esas iniciativas, bueno, es una buena iniciativa, podríamos implantarlo. Pero, Vanessa, ¿qué actos o como mujeres musulmanas, muchas veces sí que las instituciones tienen que hacer, los jueces, muy buena iniciativa, pero por parte de las mujeres, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante este tipo de ataques, ante esta islamofobia de género que está en constante aumento? ¿Qué crees que debería ser nuestro papel? Sobre todo ser activas en la sociedad. Si esa islamofobia existe, es porque existe ese miedo y el desconocimiento lleva al miedo. Con lo cual, todo radica que la sociedad tiene un desconocimiento hacia el Islam y hacia los musulmanes. ¿Cómo atajar ese problema? Siendo activas en la sociedad. Tanto, en este caso estamos hablando de musulmanas, pero también lo quiero llevar también al terreno de los hombres. Es muy importante que el Islam salga a la calle, para que nos conozcan, para que no digan, es que he visto en la tele o es que he oído a tal vecino que han dicho esto, ¿no? Entonces, sobre todo, visibilidad en la sociedad. Claro, darnos a conocer de forma directa. Shukriya, ¿tú cómo ves la situación de esa? La situación ahora mismo está, bajo mi punto de vista, es así, que hay un cierto grupo de personas que son islamófobos, discriminan a los musulmanes y no quieren saber nada de ellos. Entonces, mejor herramienta que tenemos nosotros es
como ha dicho Vanessa, salir a la calle y educarles, demostrarles que no somos peligrosos ni tenemos intención de hacer algo mal. Entonces, educando, yo creo que seguramente se va a solucionar y Islam tendrá muy buena imagen de paz y alegría que tiene. Inshallah, tal como es, pues nos unimos a ese diálogo abierto con todas las instituciones, a esa educación, a ese activismo, y realmente para conseguir el objetivo del que hablaba Shukriya es realmente demostrar lo que el Islam es. Yo muchas veces el otro día decía con unos amigos que hablamos mucho y muchas veces decimos el Islam es esto, el Islam no es esto. Pues a mí me ha gustado y me quedo con lo de Shukriya y lo de Vanessa, que hay que demostrarlo. Nos ha tocado, así que es nuestro papel. Inshallah, entre todos lograremos demostrarlo y poco a poco, tanto los extremistas de un lado como los del otro, tanto los terroristas como los islamófobos, quedarán en minoría porque esa mayoría realmente hará escuchar su voz. Muchísimas gracias, Fátima, por acompañarnos, que el tiempo se ha ido muy rápido, pero esperamos volver a contar contigo. Ya que te has estrenado, inshallah volvemos a tenerte más veces. Shukriya, barakallahu fiki, muchas gracias por acompañarnos. Chicas, una pausa y volvemos, que yo quiero saber a qué os habéis dedicado esta semana, porque no sé yo lo que habéis hecho. Unos minutos de publicidad y aquí estamos. Seguimos con este primer programa de nosotras, con nuevas secciones. Tengo aquí conmigo otra vez a Suzanne y a Vanessa. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal habéis visto ese inicio de programa? Muy bueno, la verdad que muy buena y sobre todo reivindicando nuestros derechos, ¿no? O sea, que estamos dejando claro en qué consiste la finalidad de nuestro programa. Claro, ese hablar de nosotras mismas, que casi siempre nos quitan esa voz y todos la utilizan en nuestro nombre, ¿verdad, Vanessa? Sí, ha estado muy dinámico y sobre todo el compartir opiniones tan diversas, ¿no? Claro, sobre todo el ser tan diferente. Pues ahora, nueva sección, hemos debatido, hemos dejado claro nuestras opiniones, pero también hay otras secciones. Susan, empieza a contarnos, a ver, ¿qué nos vas a traer todas las semanas? Pues lo que os voy a traer y os propongo es voy a salir a entrevistar a chicas musulmanas, bueno, musulmanas y no musulmanas, ¿vale? Mujeres en general, que hayan destacado en algo o en varias cosas, además, y que son ejemplos a seguir, ¿no? Ejemplos de mujeres que debemos seguir, muchas, y sobre todo para las que tienen miedo, para las que no se atreven a dar el paso de estudiar, de trabajar, pues por ello he elegido unas chicas adecuadas para entrevistarlas. Y en este caso he comenzado en el primer programa con Lucía El-Asri. Lucía El-Asri, periodista. Periodista, ahora nos contarás, vamos a ver quién es Lucía y vamos a conocerla. Salam alaikum. Dicen que el periodismo es un arte, una virtud moral, una herramienta bastante útil para dar voz a aquellos que no la tengan, pero también es una profesión bastante difícil que está en continuo desafío. Queremos saber en qué consiste esta profesión desde el punto de vista de una mujer musulmana. Y hablamos de la periodista Lucía El-Asri, que por cierto ya ha llegado. Salam alaikum, hola, Lucía. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias a Dios. Bueno, nos hemos dado cita aquí en la Asociación de la Prensa porque, bueno, tengo muchas preguntas que hacerte, ¿no? Sobre este mundo del periodismo, si realmente hay libertad de expresión. A veces. Como podemos leer aquí, por ejemplo. Pero prefiero que hablemos en un sitio más tranquilo. Vale. ¿Te parece bien? Claro. Vamos. Y yo quería saber, entonces, ¿por qué decidiste ser periodista? Bueno, a ver, la verdad es que la decisión fue un poco casi de última hora, no de última hora, pero sí de los a lo mejor 2 últimos años, porque mis objetivos anteriores eran bastante diferentes, pero digamos que el ambiente que vivía en casa, sobre todo porque mi padre pues siempre me ha comentado mucho sobre qué estaba pasando a nivel internacional, ¿no? Sobre todo en el mundo árabe e islámico, también ya me picó un poquillo el gusanillo, ¿no? Y dije, pues yo también quiero contarlo, y se me metió en la cabeza que quería ser o periodista deportivo o corresponsal de guerra en la zona de Oriente Medio, o no de guerra, esperaba que tampoco hubiera tantas guerras, pero al menos de conflicto, ya sabes que siempre es una zona muy intensa, ¿no? O sea que entonces en tu casa te animaron, te apoyaron desde el principio, incluso por lo que veo te animaron ellos, ¿no? A estudiar. Bueno, ellos no me dijeron, estudia periodismo, porque mi padre siempre me decía, tienes que estar informada, el conocimiento es muy importante. Y cuando les dije que iba a estudiar periodismo, mi padre me dijo, pero tú estás segura que no hay, sabes que no hay trabajo, que es un mundo muy difícil, que requiere muchos contactos. Y me encabezoné y dije que sí, que yo quiero y me lancé. Y respecto a eso que te decía tu padre, al final, ¿cómo ha sido? Primero, por el hecho de ser mujer, ¿encontraste algún tipo de dificultad por ser mujer? Nunca he encontrado dificultades, bueno, tampoco llevo muchos años en el mundo profesional, porque hace como 2 años que terminé la carrera, pero nunca he encontrado dificultad solamente por el hecho de ser mujer para encontrar un hueco en este mundo del periodismo. ¿Y por el hecho de ser musulmana?
Pues a ver, no he encontrado nunca ningún obstáculo por el hecho de ser musulmana para ejercer la profesión, pero supongo que si a lo mejor hubiera llevado hijab, las cosas hubieran sido bastante diferentes. Sí, si además hubiera intentado trabajar en una televisión, aún más. Pero claro, no es lo mismo que estés en un periódico, en la redacción sentada o detrás del micrófono en una radio, que ya te pongas de visible, ¿no? De cara. Porque ¿conoces algún caso de alguna chica musulmana que lleve hijab y que se haya encontrado con dificultades para trabajar periodistas, en este mundo? Sí. La verdad no, o sea, conozco chicas que estudiaron conmigo, que son de países también árabes y son musulmanas, pero justo las que estudian periodismo no llevan hijab. Tengo otras amigas que sí que llevan el pañuelo y que incluso muchas se lo tienen que quitar para trabajar en una panadería de cara al público, por ejemplo. Claro. Y ahora quería saber, con todo lo que está pasando en estos últimos tiempos, en estos últimos años, recordamos los atentados de hace un año de Charlie Hebdo, de París, los recientes hace unos meses, ¿no? Todo lo que está pasando incluso en el mundo árabe-islámico. ¿Tú crees que están dando una cobertura mediática real? No, o sea, no se ha dado una cobertura real ahora ni se ha dado nunca y creo que va a ser muy difícil que se dé. Básicamente porque, claro, estamos viendo que en Siria hay guerra desde hace más de 4 años, todo el mundo árabe islámico está en plena convulsión y, claro, desgraciadamente tienen lugar unos ataques terroristas en un lugar de Europa que, por supuesto, son totalmente condenables y los condenamos desde la propia comunidad islámica. Pero siempre ponemos el acento a qué es lo que pasa aquí y decimos yo soy París o yo soy Charlie Hebdo y nadie dice yo soy Siria, ¿no? Claro, y por ejemplo, entre tus compañeros, ¿has tenido siempre que estar explicando lo que es realmente el Islam? Porque quizás hayan llegado a relacionar el Islam con el terrorismo, por ejemplo, que se han dado muchos casos. ¿Has tenido que verte en esa situación de estar explicando constantemente qué es lo que pasa en realidad? ¿Qué opinas tú como mujer musulmana? Bueno, a ver, yo creo que siempre tenemos que estar explicando algo, por mínimo que sea, porque bueno, yo creo que la sociedad en la que vivimos es bastante tolerante, pero siempre queda ese resquicio, ¿no?, de gente que no llega a entender del todo qué es lo que pasa. Yo recuerdo, por ejemplo, en la carrera, pues mis compañeros cuando salimos de la universidad ya estaban acostumbrados a que todos mis trabajos eran relacionados con algo relacionado con el mundo árabe o islámico, y entonces ya entendían más o menos de qué iba la cosa y yo les intentaba siempre concienciar de que intentaran descubrir la verdad y no se fiaran de todo lo que se dice habitualmente en los medios de comunicación. Luego ya al salir, bueno, es verdad que siempre hay gente que dice, bueno, pero tú dirás lo que quieras, pero los musulmanes sois muy extremistas porque, claro, rezáis, ayunáis y no es como los cristianos. Les tenéis que decir, bueno, es que soy practicante, no extremista, ¿sabes? No sigo una corriente. Claro, que acaban mezclando al final y de ahí que en los medios de comunicación acaben tergiversando incluso, ¿no? Exacto. El verdadero mensaje. Y sobre todo, pues al utilizar ciertas palabras, ¿no? Lo típico siempre, los yihadistas, y dices, pero vamos a ver, es que yihad no significa hacer la guerra, entonces, ¿por qué utilizas ese término, ¿no? Intenta utilizar pues alguno adecuado, simplemente di son terroristas y punto. ¿Por qué tienes que ponerle, decir son musulmanes o son...? Claro. Bueno, vamos a tomar un café y te sigo preguntando porque tengo muchas dudas, la verdad. Entonces, retomando lo que me estabas contando, ¿no?, de que tienes que estar constantemente explicando lo que es la religión, lo que no, porque tergiversan mucho, usan términos que no son los adecuados, ¿no? Entonces es un poco difícil por eso, digamos, ¿no?, tu profesión. Es difícil, sobre todo porque como en España yo creo que la gente tampoco tiene mucho conocimiento sobre lo que es el Islam, siempre se creen, ¿no?, lo que dicen los otros grandes medios y es algo que es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Si uno habla de yihadismo, pues todos van a hablar de lo mismo. ¿Tú crees que realmente en esta profesión gozamos de libertad de expresión? Yo creo que, a ver, no, nunca es imposible, sobre todo porque la mayor parte de los medios de comunicación están sustentados por empresas, ¿no?, y por empresarios. Entonces, a no ser que eso seas un medio totalmente independiente, que no te veas influido por las decisiones editoriales de quien dirige la empresa, pues, pero no sé, yo creo que es imposible la libertad de expresión, por mucho que hablemos de España y de derechos y de democracia y tal. Siempre va a haber un resquicio por el que se va a escapar esa libertad de expresión, aunque no sea solamente por el tema de los prejuicios, ¿no?, que la gente pueda tener, en este caso, por ejemplo, sobre el Islam, supongo. Ya. Y, por ejemplo, por el hecho de ser mujer musulmana, ¿te ha tocado alguna vez tratar algún tema difícil para ti o, por el contrario, fácil?
que hayas podido abordar mejor por ser musulmana o al revés, difícil? Hombre, a ver, siempre por tú ser musulmana, en el caso de tener que escribir de Islam, pues ya tienes una base, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es más sencillo que otra persona que tal vez no tiene ni idea. Claro. Pero yo también soy de las personas que parten de la idea de que cuando no sabes de una cosa, mucho mejor porque vas sin prejuicios, ¿no? y sin pensar. Cuando sabes mucho de algo, piensas que todo el mundo también lo sabe, entonces a lo mejor no explicas todo lo que tienes que explicar, etc. Claro. Y luego, desde el otro punto de vista, a ver, claro, en Islam podemos explicar cosas, pero no deberíamos hablar más de aquello a lo que sabemos con muchísima certeza, ¿no? Sobre todo en temas pues eso, de doctrina religiosa y tal. Entonces eso mejor que lo traten los expertos. Claro, hay que tener especial cuidado. Y ahora ya a nivel religioso, como musulmana, ¿esta profesión ha hecho que te acerques más a tu religión o te aleja? A ver, yo creo que acercarme a mi religión me acerco todo lo que puedo día a día, pero no creo que sea una cuestión de tu propia, o sea, de tu profesión o del trabajo que tengas. Es verdad que a veces lo que te piden en a lo mejor un cierto trabajo, pues un poco se opone a tus creencias o a tu ética. Pero ahí estás tú, ¿no? Para parar y decir, esto, claro, por aquí no paso o por aquí sí, pero no creo que no te alejen de la religión y de la práctica religiosa. No, claro. Y yo supongo que eso, en cuanto ves que algo te va a alejar de eso, pues simplemente lo paras y ya está. Y bueno, yo también quería saber qué consejo le darías a muchas chicas musulmanas que están indecisas y no se atreven todavía a dar el paso para estudiar y trabajar en este mundo del periodismo, sobre este mundo. ¿Qué consejo les lanzarías? A ver, yo parto de la base en la que a mí me han enseñado mis padres, que es si tú quieres algo, tienes que ir a por ello, porque es como cuando decimos no voy a estudiar tal cosa porque no hay trabajo, porque hay mucho paro de eso. Si realmente quieres algo y tienes ilusión por ello, vas a conseguirlo. Entonces, por mucho, aunque sean musulmanas, sean de la religión que sean, de la procedencia que sean, si es lo que quieren, tienen que hacerlo. Que esa chica lleva hijab, ella sabe perfectamente que lo va a tener más difícil, pero por suerte se van abriendo caminos, ¿no? Vías, nacen nuevos medios que son más permisivos en ese sentido, entonces desde ese punto de vista yo creo que deberían lanzarse, ¿no? y seguir hacia adelante. Claro, además yo quiero destacar que tú has ganado un premio. Bueno, cuéntame. Sí, pero eso ya fue hace mucho tiempo y vamos, yo siempre digo que fue cuestión de suerte y de casualidad y porque el tema era bonito y diferente, ¿no? A lo que se suele hacer aquí en España. Yo creo más que nada que ese premio lo ganaste, por lo que bien acabas de decir como consejo, ¿no? Para otras chicas musulmanas que tenemos que luchar siempre por nuestro sueño. Tú luchaste y fíjate, ganaste un premio y esperemos inshallah que muchas chicas se lancen en este mundo. Si Dios quiere, pero aún queda mucho camino. Y ganen premios como tú y si queda mucho camino, siempre en todo queda mucho camino, pero inshallah si se lucha y si se persigue, se consigue. Pues muchísimas gracias, Lucía Lasri. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por concedernos esta agradable entrevista. Gracias. Pues ahí hemos estado escuchando a Lucía, a Suzanne, hablando de esa profesión del periodismo que compartimos con ella y sobre todo eso, desearle que Allah inshallah que tenga mucho éxito y que tras un premio consiga otro y otros muchos más, que seguro que ese, como bien decía, será merecido, pero seguro que consigue mucho. ¿Tú con qué te quedas después de haber hablado con Lucía, de haber estado ahí con ella? Pues sobre todo con esas ganas, ¿no? De a ella le encanta este mundo, de siempre lo ha vivido en su casa y mira, y ha seguido con ello y pese a que pues a lo mejor ha tenido dificultades en el momento de trabajar, tiene un trabajo que, bueno, tipo freelance, bueno, pero ella sigue porque es lo que le gusta realmente y ¿por qué no? Pues claro, hay que hacerlo. Claro. Y además es curioso, ¿no? Porque según lo que veníamos hablando en el debate, justo pues hablando de los medios de comunicación, el papel tan importante que juegan, que jugamos nosotros, la responsabilidad que tenemos a la hora de informar y más sobre este tema que hemos hablado hoy de la islamofobia, pues eso, ¿no? El adjetivar bien las noticias. Claro. Se necesita mucho esos periodistas, esos medios bien informados, bien formados y que realmente quieran transmitir la verdad de las cosas y no lo que les interese unos a otros. Pues nos quedamos con Lucía, con ese consejo y con esa gran entrevista y a ver lo que nos vas preparando. Y aquí tenemos a Vanessa, que no nos olvidamos de ella, que también ha estado trabajando esta semana, no creamos que no. Claro. A ver, antes de decirnos qué has grabado, con quién has estado, cuéntanos la sección, preséntanos, dinos qué vas a estar haciendo con nosotras todo este tiempo. Bueno, chicas, pues cada semana vamos a tratar diferentes etapas del niño. Es una sección de infancia en la que con Nuria El Haddad vamos a tratar las posibles dudas que
que les surjan a las madres desde que están embarazadas hasta que el niño ya vaya creciendo y llegue a la etapa de la adolescencia. Perfecto, vamos a hacer todo ese recorrido, todos esos consejos. Pues vamos a ver de qué habéis hablado en el primer programa. A ver, adelántanos algo. Embarazo, como es lógico, tenemos aún el bebé en el vientre, así que bueno, hemos intentado trasladar a Nuria esas posibles preguntas que seguro que muchas de nuestras telespectadoras tienen, y bueno, sobre todo en temas de alimentación, en temas de seguridad cuando nos montamos en el coche, así que bueno. Claro, bueno, pues vamos a ver lo que nos habéis contado Nuria y tú, y ahora lo comentamos, a ver si realmente resuelve todas esas dudas que tenemos. Vamos a verlo. Salam alaikum wa rahmatullah. Me encuentro en esta tienda de bebés en la que me voy a encontrar con Nuria Lahad, enfermera y madre, con la que trataremos temas tan importantes para las madres como el desarrollo del embrión, el embarazo, nutrición y la educación de nuestros hijos. Vamos a entrar y nos encontramos con ella. Salam alaikum, Nuria. Alaikum salam, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alhamdulillah. ¿Tú qué tal? Alhamdulillah. Salam alaikum, madam. Y salam alaikum. ¿Qué tal está el pequeño? Alhamdulillah, que va creciendo poco a poco. Alhamdulillah. Bueno, ¿qué me traes preparado para este primer programa? Pues mira, vamos a hablar del embarazo, de lo que es el embarazo, de las fases que comprende y un poquito pues del desarrollo del feto, de lo que necesita la embarazada. Entonces, si quieres te cuento que subhanallah, hay una sura en el Corán que habla sobre el embarazo. Subhanallah. Lo menciona y habla solamente del desarrollo embrionario. Entonces, en la primera sura, que habla sobre el embarazo, es la ley 23 y la sura de la 13 a la 14, que dice, luego hicimos una gota de esperma dentro de un receptáculo seguro. Luego transformamos la gota de esperma cuando un coágulo de sangre, y el coágulo de sangre creado en un trozo de carne, y esa carne en huesos que los revestimos de carne. Para que veas, subhanallah, el Corán cómo lo describe. Sí. Yo la verdad que antes de ser musulmana, esa ley cayó en mis manos y subhanallah me quedé muy sorprendida de no sé, cómo especifica Allah subhanahu wa ta'ala, ¿verdad?, el desarrollo del embrión. Impresionante, mashallah. Pues también el embarazo es una de las fases más bonitas de la mujer. Por eso también te quería contar que hay que tener seguridad durante el embarazo. Entonces aquí, por ejemplo, en esta tienda en la que nos encontramos, tienen productos tan importantes como un cinturón para embarazadas, que es importante cuando montan un coche, porque hay que saber que el feto está allí en la tripa y el cinturón tapa la tripa. Realmente estos cinturones hay diferentes maneras. Lo que hace es que quede totalmente desprotegida a la tripa. Entonces es importante comprar artículos durante el embarazo, que se cree muchas veces que es un artículo para un día, pero realmente que es una tontería, ¿verdad? Pero que nos puede salvar de... sobre todo cuando vamos en coche y demás, la verdad que sí que hay que tener precauciones. Tanto cuando la mujer está embarazada como cuando el bebé ya está, ¿verdad?, en casa, la verdad que sí que hay que tener en cuenta todo eso. Hay muchos artículos, sí, realmente que eso hay que ir investigando durante el embarazo. Cuando se está embarazada hay que saber a qué nos atenemos y qué es lo que nos espera. Sí. Y bueno, ¿qué me tienes que contar sobre las fases del embarazo? Pues mira, realmente el embarazo se divide en 3 etapas, ¿no?, que llamaríamos primer, segundo y tercer trimestre. Cada una de esas etapas, pues el feto y luego embrión se desarrolla de una manera diferente. En la primera etapa se forman los órganos, se forma también los sentidos, aunque luego no se desarrollan por completo, pues el corazón, el sistema nervioso, es una de las fases más importantes. Por eso hay que tener mucho más cuidado, y el primer trimestre, que realmente comprende aproximadamente 3 meses, es en la que más se tiene que cuidar la embarazada, si cabe, aparte de los otros segundos trimestres. El segundo y el tercer trimestre básicamente es desarrollar y terminar de formar lo que se ha creado en el primer trimestre. ¿Y qué hay de la alimentación? Porque me han comentado que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de alimentarse la madre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que evitar? Pues mira, realmente la alimentación de la embarazada es una alimentación pues, que hay que tener en cuenta, que se tiene que aumentar un poco, digamos, las calorías, pero no la cantidad. Entonces tenemos que hacer como 5 o 6 comidas diarias, y en esas 5 o 6 comidas diarias tenemos que aumentar las frutas, las verduras bien lavadas y bien peladas, muy importante, reducir las carnes. Y también tenemos que aumentar el número de ingesta de de pescados. El agua también es muy importante para el desarrollo tanto del feto como de la placenta. Tenemos que beber más de 2 litros diarios.
que justo ahora estamos pasando, mira, por estas tronas, que también estamos hablando de alimentación, estamos pasando por las tronitas estas de bebés, que estoy pensando también en comprarle una hada, sí, sí. Pues lo que te estaba comentando sobre la alimentación, también hay que incluir suplementos nutricionales, ¿vale? Siempre con la recomendación de ginecólogo, de la matrona, pues porque luego, más que durante el desarrollo del feto, para después de dar a luz, que la madre no se quede con carencias nutricionales. O sea, no es tanto por el bebé, sí, sino por las reservas que vamos a ir perdiendo. Sí. Y me han comentado que durante el embarazo la madre tiene como mucha necesidad de dormir, ¿verdad? Sí, un poco. ¿Qué hay de verdad en eso? A ver, sí un poquito, pero básicamente es por el gasto energético que se produce pues, en base al desarrollo del bebé que está sufriendo. Durante esta fase de los 9 meses y más realmente acercándonos al final, nuestro gasto, como te estaba comentando, nuestro gasto energético es mucho mayor, entonces la madre se queda más cansada, tiene que descansar sin pasarse, sin hibernar, sobre todo cuando tienes otras responsabilidades, pero intentar en la medida de lo posible descansar y dormir, que luego se va complicando el sueño, la verdad, por la tripa y eso, pero bueno. También por los cargos familiares que tenemos, cargos laborales, ¿verdad? Es un poquito difícil de... Ay, la silla de paseo esta. Sí, eso ya para un poquito más mayor. Sí, por cambiar, porque esta es un poco armatoste, pues sí, por ir cambiando también. Por eso te he citado en esta tienda, para aprovechar y yo. ¿Sabes decisión? Sí, sí. ¿Y qué hay del deporte en las mujeres embarazadas? ¿Tenemos que seguir con el deporte que hacíamos antes o...? A ver, es importante el deporte. Si ya era una persona deportista, es bueno seguir haciendo deporte. Y si no, pues a caminar en un paso un poco más rápido, no viendo escaparates, como solemos decir, sino un poco más activo, tanto durante el embarazo como ya después. Después es mucho más fácil, porque ya no te pesa la tripa, coges el carrito y sales a caminar. ¿Cuántos minutos más o menos al día? Pues entre media hora y una hora. También depende pues si se hace frío, si no hace frío, si hace mucho calor, si no hace mucho calor. Depende cuando te toca el embarazo. Bueno, pues yo creo que por hoy, ¿verdad? Ya hemos resolventado muchísimas dudas y me quedo con muchas ganas del siguiente programa, que trataremos el tema del posparto y el parto. Sí, del parto y el posparto. Así que bueno, te traeré otro porrón de preguntas para que nos las solventes, inshallah. ¿Vale? Así que bueno, inshallah, encantada por yo sigo aquí mirando cositas, voy a aprovechar y le echo un ojo a ver si compro algo. Muy bien, no gastes mucho dinero. Venga, salam alaikum. Salam alaikum. Hasta luego. Y hemos acabado ahí con esa imagen del pequeño, de Adam. La verdad que, mashallah, estamos comentando todos lo bueno que es y que no da guerra. Ya a más de una madre le gustaría tenerlo así de tranquilito, pero bueno, todas las madres seguro que quieren a sus hijos después, sobre todo de ese proceso de embarazo que nos habéis contado. A ver, un resumen, lo más destacado, con lo que quieras que nuestras espectadores se queden, Vanessa. Sobre todo la alimentación. Es muy importante cuidar nuestra alimentación cuando estamos embarazadas. Muy importante no saltarse ninguna comida. Las 5 comidas diarias muy obligatorias. Además, beber mucha agua y tener una alimentación variada complementada con las vitaminas, con los suplementos vitamínicos y bueno, intentar reducir las canas rojas. No sé, difícil, ¿verdad? En muchos de nosotras. Se tienen que alimentar. La verdad, ¿qué te ha parecido? Pues muy difícil, ¿no? Muy estricto y que bueno. No es tan estricto. Una vez que coges la rutina, no es tan difícil. Bueno, eso sí es habituarte, ¿no? Y mentalizarte, sobre todo mentalizarte. Si te y sobre todo es que nosotras lo vemos desde fuera, pero una vez que estás ahí en el proceso, que ya tienes, yani, subhanallah, lo que tú comentabas del proceso del embarazo, como lo cuenta Allah subhanahu wa ta'ala, es uno de los mayores milagros que realmente existen y es una, me recordaste, porque hay mucha gente que dice que esa haya el ver como Allah subhanahu wa ta'ala desde hace pues 15 siglos, más de 1400 años, cómo te explica todo ese proceso, es algo que te llama. Tú como la primera vez que leíste eso y viste en plan que Allah subhanahu wa ta'ala contaba exactamente el mismo proceso que ahora nos acabáis de explicar mínimamente, Nuria, ¿y tú cómo te has sentido? Al igual que con esa ley del Corán, otras tantas que hablan también de ciencia, te planteas, cuando en ese caso no era musulmana, te planteas que en aquellos tiempos no había los adelantos tecnológicos que hay ahora, con lo cual era imposible que un ser humano tuviera la capacidad para saber eso, para saber lo que pasa dentro del vientre materno, con lo cual ya piensas que Allah subhanahu wa ta'ala existe y que el Corán es la verdad transmitida por él.
pues ahí nos quedamos y la verdad es que con el embarazo, con el nacimiento, con eso, es cuando más, subhanallah, es que es la palabra que más puede explicar esto. Pues estamos llegando al final y yo creo que tenemos una sorpresa más. En todos los programas vamos a tener otra sorpresa para terminar. A ver. Pues sí, os voy a traer una mujer ejemplo en la historia en general que haya destacado por algo en concreto. Una al día, una siempre va a ser ejemplo nuestro. Una en cada programa. Una en cada programa. Y hoy os voy a traer a Marie Curie, una gran mujer, ¿no? Polaca, pionera en el estudio del campo de las radiaciones. Ahí tenemos a Marie Curie, ¿la estamos viendo? Sí, en el campo de la radiactividad, de las radiaciones. Y bueno, bien sabemos que esta mujer se casó con Pierre Curie y luego pues juntos se prendieron ese camino del estudio de pues, las radiaciones. Sabemos que fue la primera mujer en recibir el premio Nobel en química en 1903, luego 8 años después recibió otro premio Nobel de física. Perdón, primero física y luego química. La primera mujer que recibe 2 premios Nobel. Y además destaca por su humildad también de esta mujer, los recaudados, o sea, las ganancias, el regalo del premio Nobel, el dinero, lo destinó tanto a amigos como a compañeros de la asociación. Y luego también sabemos que fundó el Instituto Curie tanto en París como en Varsovia, ¿no? Ella es de Varsovia, se nacionalizó en Francia y también primera mujer en ser profesora en la Sorbona de París y en ser enterrada en el Panteón de París, de la Sorbona también. Mashallah, la verdad es que una primera mujer en muchas cosas, pionera en muchísimas cosas. Una vida muy completa y la verdad es que Marie Curie es ese ejemplo, porque también esta sección podríamos aprovechar como los primeros datos que nos da Susan para seguir investigando sobre la vida de estas grandes mujeres que nos va a ir trayendo, porque realmente Marie Curie está bien, todo el mundo sabe a lo que ha llegado, en plan ese premio, esos premios mundiales y eso, pero hay que destacar lo más importante, que gracias a estos estudios que hizo con la radioactividad llegó a curar muchas enfermedades, sobre todo destinadas al cáncer, ¿no? Sí. Gracias a este estudio, y precisamente ella murió por haber estado expuesta tanto tiempo continuamente con estas radiaciones, murió por ello. O sea, es una mujer que además murió por una causa, por la humanidad. Claro, su vida a la ciencia, es eso lo que quería destacar, que sobre todo de estas grandes mujeres veamos, porque muchas veces cuando solo nos llega en plan premio Nobel, ha conseguido, ha estudiado, parece que lo han tenido fácil o que su vida ha sido fácil, pero por ejemplo en el caso de Marie Curie, si estudiamos su vida, si leemos lo mal que lo ha pasado, que ha sido huérfana desde pequeña, ha tenido que trabajar desde muy pequeña, ha tenido que salir de su país, ha tenido que emigrar, es decir, que lo pasó bastante mal para realmente conseguir todo lo que ha conseguido, y al final es eso, la primera mujer en conseguir 2 premios Nobel y en plan además en campos, en ámbitos que son muy difíciles a día de hoy y que destacan por ser campos cerrados a los hombres. Es una mujer que desde principios del siglo XX pues se ha enfrentado a todos los estereotipos y ha dado su vida por la ciencia, es decir, es lo que decían y lo que decía Lucía y lo que llevamos diciendo es eso, crees en algo realmente y luchas por ello, y a veces pues ha conseguido favorecer a muchas mujeres, la ciencia le debe mucho, pero le ha costado, la vida, porque murió bastante joven, si no recuerdo mal, 66 años, 66 años por todas esas prácticas que había hecho, que se metía en el laboratorio ella sola a investigar, la verdad es que una vida muy dura. Y además una mujer que se dedica tanto a su trabajo, a la investigación, al estudio, ¿no? como a su vida privada, a la familia, porque sus hijas, ¿no? también se empeñó en la educación de sus hijas en que tuvieran el idioma tanto polaco, ¿no? su idioma nativo, como el francés, y destaca su hija mayor, Irene, que también obtuvo un premio Nobel en 1935, sí. Entonces, mira, ha sido ejemplo, sus hijas lo han seguido. Sin duda, un muy buen ejemplo, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional. Sí. Profesional. Pues la verdad es que un gran ejemplo, y sobre todo eso es, en plan, no sé, yo propongo a todos nuestros espectadores y a nosotras mismas que cada vez que Susan nos traiga un ejemplo, a la semana siguiente intentar investigar, el descubrir más, porque si los planteamos como ejemplos, como en sus vidas, de sus vidas podemos aprender y puede ser un gran beneficio para todas nosotras y realmente seguir ese ejemplo y conseguir, ¿por qué no?, premios Nobel. No sé en qué vais a conseguir un premio Nobel, pero por intentarlo que no quede, que todavía tenemos mucho tiempo. Déjanos trabajar en este programa. Inshallah, barakallahu fikum. Muchas gracias, Vanessa. No me has dicho el próximo programa de qué vas a hablar con Nuria. Del parto y el posparto. Ya habéis los 9 meses han pasado súper rápido. Aquí pasan en una semana y ya está. Pues te esperamos la semana que viene que nos cuentes eso, el parto, ese proceso que debe ser súper difícil, no me lo quiero
ni imaginar y lo que viene después. Barakallahu fiki, Vanessa. Y Susan, ¿ya tienes entrevistada para la semana que viene? ¿Estás mirando? Sorpresas, sorpresas, lo voy a dejar en Le encanta intriga. las sorpresas, seguro que ya lo sabe y eso. Pero no, pero una chica además muy jovencita y polifacética, la verdad. Mashallah, pues tan seguiremos joven, esperando sí. a ver a otro ejemplo. Barakallahu fiki, Susan. A ti. Bueno, salam alaikum, ya llegamos al final de este primer programa de nosotras. Les esperamos la semana que viene con otro programa en que intentaremos pues abarcar los máximos aspectos posibles y estar ahí y ser pues nosotras mismas, pero esperamos que vosotras también estéis ahí. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.